Hola, buenos días, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Yo espero que estén bien. Pues vamos a comenzar con la lectura de la Biblia, amén. Vamos a acercarnos al Señor esta mañana, a ver qué nos quiere decir en el nombre de Jesús, a ver qué nos quiere enseñar. Él siempre está queriendo hablarle a sus hijos al corazón, siempre está queriendo enseñarnos su voluntad, mostrarnos su amor, porque hasta incluso en eso, en lo que a nosotros no nos gusta, el Señor nos muestra su amor, ¿verdad? Pero primero que nada vamos a orar en el nombre de Cristo y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Todo el tiempo es del Señor. Tiempo, espacio, forma, todo es del Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana. Gracias por todo, Señor. Gracias por la misericordia tuya que nos hace levantarnos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces a favor de tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que hoy nos hables al oído, Señor. Que le hables al oído a nuestros hijos y a nuestras hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Que le hables al oído, Señor, a la iglesia, Padre. Que le hables al oído a la iglesia, Señor. Que le hables, Señor, a toda la gente que vaya a ver este video, o que les vayan a escuchar, Señor. Que les hables al corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te pido, como ha sido siempre, Señor, que muestres tu amor, tu fidelidad, tu paciencia con nosotros, Señor. Porque si no fuera por tanta paciencia que nos tienes, Señor, ya no estaríamos aquí. Señor, te pido en el nombre de Jesús, que no termines con este pueblo, Padre. Que tengas misericordia, Señor, por este país, por esta nación, Padre, en el nombre de Jesús. Que tengas misericordia. Señor, tu palabra dice que tú pondrás a un rey, Señor, sobre todos nosotros, que regirá con vara de hierro, Señor, y nos castigará, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, pues es algo que va a pasar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, controla los pensamientos de toda esa gente, Señor, que está en guerra, Señor, en el nombre de Jesús. Controla sus mentes, controla sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Que alcancen tu misericordia, Padre. Si hallaras justos en esta tierra, terminarías, Señor, con toda esta humanidad, Padre. Si tú hallaras 5 justos, Padre, Señor, terminarías con toda esta humanidad, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú estés con nosotros, Señor, en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza, que estés con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, aquí estamos, Señor, tomados de tu mano, Padre. Tomados de tu mano y viviendo contigo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén, Padre. Bueno, pues comenzamos entonces con la lectura de la Biblia. Leímos, el último capítulo que leímos fue el capítulo 9 del segundo libro de las Crónicas. Y vimos tres o cuatro puntos importantes. Bueno, fue la reina de Saba cuando visita a Salomón y ella llega y le da todo lo que tiene, todo lo que llevaba, y adentro ya ahí en el reino con él, pues ya se queda sin nada, pero cuando sale, pues también sale con regalos. Y yo les comentaba que cuando lleguemos a la presencia del Señor y vengamos cargados, así, nos despojemos de todo, dice a su palabra que pongamos las cargas sobre Él, y Él nos va a hacer descansar, y cuando salgamos de su presencia, pues vamos a salir bendecidos. También vimos la riqueza y la fama que Salomón adquirió durante todo su reinado, y fue algo muy esplendoroso, muy grandioso, muy hermoso. Y bueno, también vimos en la última parte, fueron 3 cosas. Vimos la muerte de Salomón, vimos la muerte de Salomón. Aquí ya no se habla tanto de cuando Salomón pierde el rumbo de su vida, pero pues vaya, quizás no lo ponen porque fue más importante todo lo bueno que hizo que al final cómo se desvía del camino, ¿no? Y todo lo que hace. No es menos importante, obviamente. No es menos importante no mencionarlo.
no es que pierda relevancia por lo que hizo, sino que la palabra nos muestra cómo tenemos que ser y no tenemos que echar en saco roto pues las recomendaciones del Señor, ¿no? Y bueno, pues comenzamos en el capítulo, comenzamos leyendo hoy entonces el capítulo número 10, cuando se viene la rebelión de Israel. Entonces, bueno, para finalizar el capítulo 9, en lugar de Salomón, en el lugar del reinado de Salomón, quedó en su lugar Roboam. Roboam, pues fue hijo de Salomón y nieto, obviamente, de David. Entonces, este capítulo número 10 también aparece en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 12, del versículo 1 hasta el 24. Y dice así la palabra, que Roboam fue así que, a ver, permítanme. Roboam fue así que, esto es muy interesante la vida de Roboam, porque yo les decía en una ocasión que ciertamente cuando uno como padre busca al Señor y hace las cosas que el Señor indica que uno haga, uno piensa que los hijos, que los que siguen después de nosotros, también van a hacer las cosas con la misma intensidad, entre comillas, con la misma intensidad o con la misma intención o con la misma dirección. Ellos van a hacer también las cosas, pero vaya, cada quien tiene su personalidad y cada quien tiene su forma de pensar. Entonces este es el punto con Roboam. Roboam, el hijo de Salomón. Probablemente, bueno, Salomón sabía cómo era su hijo, ¿no? Pero pudo haber pensado, mi hijo va a ser lo mismo que yo. Entonces, vamos a ir descubriendo ahorita poco a poco, porque ya se habló completamente de Roboam en el primer libro de los Reyes, pero vamos a recordar un poco lo que hace este hombre. Amén. Entonces vamos, nada más déjenme buscarle aquí, Segunda Crónicas, capítulo 9, 1. 9, Roboam. Roboam, en la traducción bíblica, el nombre de Roboam quiere decir el pueblo es aumentado. Así tal cual, Roboam significa el pueblo es aumentado. Eso es lo que quería saber qué decía o qué significaba. Listo. Entonces, bueno, Roboam, recapitulando, Roboam es hijo de Salomón. Salomón ya murió. Para este punto, Salomón ya murió. Y dice aquí, Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Es decir, que entonces muere Salomón, deja en el reinado a Roboam. Roboam pues tiene que ir a donde está el pueblo, no el pueblo fue a donde estaba él. Roboam fue a Siquem. En Siquem estaban reunidos todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo. Iban a empezar otra vez los pleitos. Ay, no. Jeroboam. Jeroboam significa que Dios aumente el número del pueblo o aquel que pelea las batallas del pueblo. Eso quiere decir Jeroboam. Bueno, dice, y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam, fue, y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. Eso le dijeron a Roboam, ¿eh? Cuando Salomón había dado esplendor a todo el pueblo de Israel, a todo Jerusalén, le dicen, tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con el que tu padre nos apremió y te serviremos. Y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue.
Entonces el rey Roboam, hijo de Salomón, tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿Cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Primer error. No fue con Dios, fue con la misma gente del pueblo, que no estaba mal, en el concepto no está mal, pero sí en la acción, porque el primero que recorría siempre David era con Dios, al que recurría siempre Salomón era con Dios. Roboam, que significa que el pueblo se ha aumentado, no fue con Dios, él fue a tomar consejo con los ancianos que habían acompañado a su padre todo el tiempo que él fue rey. Entonces, primer error de Roboam, no ir con Dios, ir con la gente que tiene pensamientos limitados, ir con personas que no tienen, o sea, que podrían tener el consejo de Dios, sí, pero que, vaya, el tema es, como les digo, en el concepto no está mal, pero en el orden sí, primero tenía que haber ido con Dios. Y ellos le contestaron diciendo: Si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buena palabra, ellos te servirán siempre. Le dijeron: si te condujeras humanamente con este pueblo. Y no le dijeron: si te condujeras con los consejos de Dios. Pablo nos dice: ¿qué busco en este momento? ¿O qué busco ahora? ¿Agradar a Dios o agradar al hombre? Porque si agrado a Dios, pues hago algo bueno. Pero si quiero agradar al hombre, entonces ya no sería yo agradable a Dios. Entonces, este consejo le dan los ancianos. Si tú te conduces humanamente con este pueblo y les agradas y les hablas buenas palabras, ellos te servirán por siempre. Entonces prácticamente le dijeron: olvídate de Dios y gobierna como un hombre, para que ellos te sirvan siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. O sea, olvida a Dios, hace un lado a Dios, va con los ancianos, le dice: no, pues no me gusta tu consejo, ¿sabes qué? Mejor voy con los chavos con los que crecí. A ver qué me dicen ellos. Y todavía más, digo, no es por demeritar, pero fue con los jóvenes con los que había crecido, con los que se había criado, y estaban al servicio de Roboam, perdón. Y les dijo: a ver, ¿ustedes qué me aconsejan? ¿Qué consejo me dan ustedes para poderle responder a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Se va con los chavos de su edad. O sea, no escucha el consejo de Dios porque ni siquiera lo busca, no escucha el consejo de los ancianos y va con los chavos. A veces los jóvenes no tienen un buen consejo para darle a los amigos. Los jóvenes: es que en mi casa tengo problemas. Pues salte de tu casa, o cosas así, o el vicio, cosas de ese estilo, ¿no? ¿Qué buen consejo puede dar un hombre joven o un muchacho joven, quizás preadolescente, a otro muchacho joven? Bueno, entonces los jóvenes, porque dice jóvenes, que se habían criado con él, le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. ¡Qué consejo tan más ruin! ¡Qué consejo tan más absurdo! ¿Qué es lo que pasa cuando un hijo que no le cuesta nada, que no le cuesta nada de lo que hay en la casa del papá, que no le cuesta nada, Este es un consejo. No le cuesta nada, no le cuesta ningún esfuerzo ganar dinero, no le cuesta ningún esfuerzo tener un plato de comida en la mesa o tener un techo sobre la cabeza. Esos hijos que no mueven ni un dedo, pero que disfrutan por completo de todo lo que un padre ha hecho, esos hijos son unos hijos inconscientes. No les cuesta nada. Por eso, por eso hay tanto nini en estos días. Por eso hay tanto joven
que no tienen la culpa ellos de que sus padres hayan amasado dinero, no tienen la culpa, pero la culpa podría ser de los padres que no le enseñan a los hijos a darle el valor a las cosas, a enseñarlos a trabajar, a que muevan un dedo para poder comer, a que muevan un dedo para poder, comer básicamente, ¿no? Entonces, a este cuate Roboam, pues como no padeció nada, como todo lo tuvo siempre, como todo lo tuvo ahí en su casa, como vio que siempre había comida, como vio que siempre había ropa limpia, como que todo eso, dice, pues, no me importa. No me importa porque ahora yo soy rey y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, fue el consejo que le dieron sus amigos, los mismos jóvenes. Ahí comete tres errores muy graves. No consulta a Dios, porque, a ver, es que Salomón hablaba con Dios. ¿Qué Salomón no le pudo haber hablado a sus hijos, o en este caso a Roboam, acerca de Dios, y decirle, mira, lo mismo que hizo David con Salomón, al final de su vida, cuando le dijo, mira, aquí está el libro de la ley, léelo para que siempre te salgan bien las cosas, y todo lo que le dice David a Salomón, porque en la última parte de su vida, o al final de sus días, Salomón no le dice a Roboam, sabes que aquí está el libro de la ley, haz conforme a él está escrito y todo te va a salir bien. ¿Por qué no lo hizo? Ya no lo menciona el último capítulo que leímos, que es el capítulo 9, ya no lo menciona, porque Salomón no tenía la calidad moral para decirle a su hijo, lee el libro. ¿Por qué no tenía la calidad moral? Porque Salomón andaba en malos pasos, porque Salomón no llevaba una vida recta delante de Dios, y se olvidó de Dios Salomón también. Entonces, caemos en cuenta y caigo en conclusión que si no hay una calidad moral para decirle a los hijos no hagas mal, los hijos ¿qué nos van a decir? Oye, mira, pues si ve el camino que tú vives, si ve la forma en la que tú vives. No estoy generalizando en el matrimonio, no estoy generalizando en matrimonios, estoy hablando de manera unicitaria, de manera unitaria. Cuando alguien anda mal, ¿con qué calidad moral le va a dar consejo a sus hijos que ellos puedan tomar? Si los hijos son el mejor espejo que tenemos los padres, el mejor juez que tenemos los padres. Van a decir, a ver, ¿cómo? ¿Tú me estás diciendo que yo busque a Dios si ni siquiera tú lo buscas? ¿Tú me estás diciendo que no haga esto si tú lo estás haciendo? Entonces, por eso, en el último capítulo que leímos, que fue el capítulo 9, Salomón no le da el consejo a Roboam. Así como David se lo dio el consejo a él, David sí se lo dio porque David fue recto delante de Dios. Aún y con todos sus detalles, David supo arrepentirse. Salomón no se arrepintió. Entonces, bueno, tres errores de Roboam. Uno, no consulta a Dios. Dos, consulta a los ancianos antes de consultar a Dios. Y tres, en lugar de hacerle caso a los ancianos, que en este caso podría haber sido lo más correcto, pues va con sus cuates y le dice, a ver, díganme qué hago. Y le dicen sus amigos, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Pues dile así. Mi dedo meñique, mi dedo pequeño es más grueso que los lomos, que la cintura de mi padre. Entonces, si él los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Qué cosas, ¿no? Ese es el resultado de un hijo que crece sin el consejo del padre. Y no lo estoy diciendo yo. Ese es el consejo de un hijo que crece sin el consejo del padre o de la mamá. Bueno, vino pues Jeroboam, con todo el pueblo a Roboam, al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Ok. Volver a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó... y les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, y les habló como al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre los castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Ya estaba escrito.
Ya estaba escrito por el Señor, ya estaba dicho por el Señor que así tenían que ser las cosas. Perdón, lo vuelvo a repetir, o lo repito nuevamente. Y no escuchó el rey al pueblo, porque obviamente el pueblo se quejó, porque la causa era de Dios. O sea, este tema, el tema de que uno no escuche, el tema de que uno sea rebelde, el tema de que uno haga barrabasada y media, también ya está destinado por Dios. Pero está destinado por Dios para darnos una lección y para darle lección a la gente. Es para darnos una lección. El Señor sabía que iba a haber una rebelión por parte del pueblo de Israel. Pero todo tiene un orden. Dice, y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió al pueblo al rey diciendo, a ver, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Nosotros no tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén, y así se apartó Israel de la casa de David hasta este día. No conocía a Dios Roboam y todavía manda, o sea, todavía aparte de lo que les dice que iba a hacer con ellos, les dice, a ver, cáiganle. Ellos podrían haber dicho, ¿y tú qué? Ya te dijimos que nosotros no tenemos parte en la casa de David. Y mataron a Adoram. Le da miedo a Roboam, agarra su carro último modelo y se va corriendo. Y así se apartó Israel, el último versículo del capítulo 10. Y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Alguien que quiso poner su bota, bueno, en este caso su sandalia en el cuello del pueblo, sale huyendo. Porque no es a través del miedo como se tiene que mandar en una casa. Porque no es a través del sometimiento como se tiene que gobernar en una casa. Es a través del amor y de la comprensión. Así es como se manda, podríamos decirlo de esa manera. No como un yugo, ni como un gobierno, sino como el puesto delegado que nos da el Señor. Sabes que tú eres mayordomo de tu casa y así tienes que gobernarla. Porque recuerden, la casa es de Dios y Dios tiene que habitar en el centro de la casa. Ok, este cuate les quiso poner la sandalia sobre el cuello y decirles, ¿saben qué? Yo les voy a redoblar el esfuerzo más que lo que hizo mi papá y tienen que tributar a pesar de eso. Pues el pueblo se saca de onda, obviamente, ¿no? Entonces huye Roboam, ¿no? Capítulo 11, segundo libro de las Crónicas. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Entonces vino a la casa de Judá, que era de las más grandes, y a la última, a la de Benjamín, la misma tribu de donde salió Saulo de Tarso. Ok, cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de la casa de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, no le habló a Roboam, le habló a un profeta, al profeta Semaías. Dice, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, y diles esto. Así ha dicho Jehová, no subas ni pelees contra tus hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam.
le hicieron caso a Dios. ¿Por qué iban a pelear? Hasta ahí escucharon a Dios. Entonces Dios es el que permite que pasen las situaciones, el que pasen las cosas. Dios es el que lo permite. Nosotros como hijos no escuchamos el consejo de Dios primeramente, no escuchamos el consejo de la gente que tiene la sabiduría en los labios y muchas veces nos vamos con el consejo de los amigos. ¿Cuál es la prosperidad de Roboam? Roboam, el hijo de Salomón, dice: y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belem, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos lo excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Semarías y Saham. Después de ellos tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Ataí, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. ¿Se puede recomponer la vida de un hijo? Claro que se puede recomponer. No por miedo, sino por misericordia de Dios. Se puede componer. Nosotros como padres tenemos que apoyar a nuestros hijos en todos los sentidos, en todos. Nunca vamos a dejar de preocuparnos por lo que le pase a nuestros hijos. En este caso ya no estaba Salomón, pero sí había gente, ya no estaba Salomón que pudiera darle un consejo a Roboam. Pero sí, Roboam empezó a hacer caso a la gente y le hizo consejo al consejo de Dios de no subir y pelear. Entonces, sí se puede recomponer una vida. Sí se puede. Como padres, nosotros que todavía estamos en vida, podemos ayudarle a nuestros hijos a que recompongan su vida, a intervenir en la vida de ellos, aunque ya sean adultos. Y de verdad se los digo. Estar al pendiente de ellos, preguntarles cómo están, interesarnos por sus cosas, ver qué podemos hacer por ellos. Como les digo, siempre van a ser nuestros hijos. Nosotros nunca vamos a dejar de ser sus padres, de ser sus papás, pero siempre vamos a estar preocupados por lo que les pase. En el aspecto natural, en el aspecto secular, como se dice por ahí, pero también tenemos que preocuparnos en el tema espiritual por la vida de nuestros hijos. Tenemos que preocuparnos para que recompongan el camino. Digo que no sea el caso, ¿verdad? Pero si alguno de nuestros hijos está mal, pues darle un consejo, abrazarlo, preguntarle cómo está, qué tiene, temas así. Entonces es nuestro trabajo como padres. Lo decíamos al principio, ¿no? Roboam pues actuó mal porque no le pidió consejo a Dios, despreció el consejo de los ancianos y le hizo caso a los amigos. Salomón no tenía Salomón no tenía la calidad moral para darle un consejo a su hijo al final de sus días.
Pero cuando un hijo quiere salir adelante, aguas, aguas, porque entonces sí, quién sabe qué onda, qué harán los hijos, ¿no? Vamos al capítulo 12. Sisac invade Judá. Esto también lo vimos en el primer libro de los Reyes, capítulo número 14. Fueron solamente 10 versículos que hablaron de Sisac, del 21 al 31, no fueron 11. Ok, comienza diciendo el capítulo número 12, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. O sea, una vez ya estando posicionado, aquí me cayó la boca el Señor. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel junto con él. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos al Señor? Empieza a gobernar el pecado en nuestra vida. Este Sisac venía de Egipto. ¿Y qué representa Egipto? Pues Egipto representa el mundo y todo lo que trae el mundo. vuelve a fallar Roboam. Vuelve a fallar. Dejó la ley de Dios. Deja la ley de Dios y sube Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Dice el versículo 3. Con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número, eran incontables. ¿Pero por qué subieron a pelear? ¿Por qué? Aún no hemos visto aquí cuál fue el motivo de subir a pelear contra Israel. Bueno, sí lo vimos. Dios no es un Dios que se desquite, un Dios vengativo. Dios es un Dios justo. Y yo les hice una pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando dejamos la ley del Señor o cuando dejamos al Señor? Pues el pecado empieza a invadirnos. El hecho de que Roboam y todo el pueblo de Israel hayan dejado al Señor, perdón, es cosa molesta para Dios. Dice, bueno, ¿sabes qué? Me acabas de dejar, me estás dejando o ya me dejaste. Vamos a ver qué pasa si yo mando gente que pelee contra ti. A mí se me hace algo parecido con lo que está pasando ahí en Medio Oriente, pero bueno. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisec, estaban ahí atrincherados, como con miedo, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros o ustedes me han dejado, y yo también los he dejado en manos de Sisac. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Digo, no, tampoco quiero hablar tanto de este tema, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando en Medio Oriente? ¿Por qué creen que esté pasando eso? Lo que está pasando por allá. Pues porque el pueblo de Israel dejó a Dios y siguieron sus caminos. Vaya, es una semejanza con lo que estamos leyendo, ¿no? Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, Jehová es justo. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los voy a destruir. Antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Este Israel que estamos viendo en estos tiempos, este Israel del que les estoy hablando, no es el mismo, el de estos tiempos, no es el mismo Israel que el Señor perdonó. No es el mismo Israel que el Señor está buscando y al que dice que va a reunir de los confines de la tierra. Porque ciertamente hay mucha maldad en el corazón del hombre. Maldad que se ha incrementado por el amor al dinero. Maldad que se ha incrementado por querer gobernar un mundo completo. No es el mismo Israel. El Israel que está buscando es al que tú y yo pertenecemos.
Que no somos naturales de allá, pues no somos naturales de allá, pero somos injertados en el olivo verdadero que es Jesucristo. Entonces a nosotros es al Israel que el Señor busca. ¿Y por qué nos dice todo este tipo de cosas en la palabra y nos permite ver las cosas? Para que tengamos, más bien para que caminemos por un buen camino, para que no torzamos y dejemos la palabra de Dios. Todo es ejemplo. Son ejemplos que duelen, claro, son ejemplos que lastiman, claro. Es una instrucción que no nos gusta, claro. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener la palabra del Señor siempre en nuestro corazón y en nuestros labios, en nuestra mente, colgarla a nuestro cuello, para no pecar contra Dios. Bueno, entonces el pueblo de Israel se arrepiente Jeroboam, Roboam se arrepiente junto con todo el pueblo que estaba trincherado, y el Señor les dice, pues no voy a dejar que los maten. Ellos ya no van a sufrir ahora mi ira, porque ya vi cómo se están arrepintiendo. Pero les da una sentencia. Pero serán sus siervos. Iban a ser siervos de Sisac, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Imagínense, todo lo que había acumulado Salomón, todo lo hermoso que tenía en su casa, todo lo bonito que tenía en su casa, lo que había dispuesto para su esposa y para él y para sus hijos, ¡fum!, se lo lleva. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, todo se lo llevó. Cuando sale el pueblo de Israel, o cuando sale el pueblo hebreo, porque también era en Israel, cuando sale el pueblo hebreo de Egipto, todo el oro de Israel, todo el oro de Egipto, se lo lleva el pueblo hebreo, todo se lo llevó. ¿Por qué? Porque se habían muerto los primogénitos y el Señor les dice, pídanle a sus vecinos, a los egipcios, pídanles que les den el oro que tienen en las orejas, en los oídos, aquí en las orejas, el oro que tengan en los anillos de la nariz y sus pulseras y sus anillos. Pídanselos. ¿Qué hizo el pueblo el pueblo egipcio? ¡Pum! Se lo quitaron para que no siguieran muriéndose los primogénitos, se los dan todo, agarran y se van. Vuelve el mismo pueblo egipcio, el mismo pueblo egipcio, de manos de Sisac, y se llevan todo el oro. Se llevan todo el oro de la casa del rey. Todo. Se llevaron los tesoros de la casa del rey, todo lo llevaron, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Qué representa un escudo? Defensa. ¿Qué representa el escudo para un rey? El poder, la autoridad. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Dijo, pues ya se llevaron esos, pues tengo mucho bronce. Tengo tanto bronce, pues que los voy a reemplazar. Ya se llevaron el oro, pues vamos a hacer unos de bronce. No es lo mismo. Es un metal, pero no es de la misma calidad. Vaya, hablándolo en ese punto, ¿no? En el tema de la calidad o del valor. El bronce no vale lo mismo que el oro. Entonces dijo, pues bueno, ya no los tengo mucho bronce. Simplemente tenían ahí en la entrada del templo, tenían una escalinata que Salomón había dedicado para hacer los sacrificios, que medía 2,5 metros por 2,5 metros y casi 8 centímetros de altura. Pues era una piecesota de bronce tremenda, ¿no? Entonces dice, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de las guardias, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, Roboam, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Se tuvo que humillar Roboam para que el Señor tuviera misericordia. Si va mal en la casa, si la casa está mal, y aún así el padre no entiende que la casa está mal por su culpa, y él sigue comportándose como un tirano en su casa, probablemente él no lo note. Él no se dé cuenta que está siendo un tirano porque así se ha sido siempre. Es como un ejemplo que yo daba, no me acuerdo cuándo fue, que un gigante si se mira al espejo
no se da cuenta que es un gigante. Él se ve normal. Entonces, en el momento en que una persona se da cuenta cómo es y se da cuenta cómo le está yendo en la vida, se está dando cuenta cómo le está yendo a su familia, cómo le están yendo a sus hijos, cómo está su relación con su esposa. Estamos hablando de una casa. Si estamos viendo que, si esta persona está viendo que su familia se está cayendo a pedazos, que no hay una relación estrecha con los hijos, que los hijos no le tienen confianza, en lugar de confianza le tienen miedo, en lugar de querer platicar con él se encierran en su recámara, que su esposa o su esposo están distantes, que ya no hay ni una charla, que ya no hay nada entre ellos. Cuando una persona se da cuenta y dice, oh, caray, ¿por qué si yo doy para comer, si yo pago el internet, pago los servicios, no es suficiente, no es suficiente. Pero cuando una persona se da cuenta cómo es y se humilla delante del Señor, el Señor voltea y dice, entonces no eres tú el que gobiernas la casa. Tengo que ser yo el que gobierne tu casa para que todo vuelva a la normalidad. ¿Por qué se los digo de esta manera? Porque Roboam, el que no aceptó el consejo de los ancianos, que no buscó a Dios de un principio y que aceptó el consejo de los amigos, se humilla delante del Señor y la ira de Jehová se aparta y no lo destruye del todo. Si nosotros como papás gobernamos desde el coraje, desde la tiranía, desde la soberbia, gobernamos, no estoy diciendo otra palabra, gobernamos en una casa de esa manera, y otra vez repito, nuestra casa se está cayendo a pedazos aunque no lo queramos ver, y cuando nos damos cuenta y abrimos bien los ojos y decimos, ah caray, pues esta ya me salió embarazada, o aquel ya se trajo a aquella, o qué onda, qué está pasando, ¿no? Tenemos que humillarnos delante de Dios. Sí o sí tenemos que humillarnos delante de Dios para que nuestra casa no se siga cayendo a pedazos. Así tiene que ser. Versículo 13 del capítulo 12 del segundo libro de las Crónicas. Fortalecido pues Roboam, una vez ya que el Señor lo había perdonado, fortalecido pues Roboam, y es que humillarnos delante de Dios nos fortalece. Humillarnos delante de la presencia de Dios, lejos de afectarnos, al contrario, saca de nosotros todo lo malo y nos llena con su poder, con su amor, con su paciencia, con su benignidad, nos llena con todo. Eso es que salimos fortalecidos. Entonces, se humilla Roboam, se humilla Roboam y el Señor lo fortalece. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre, y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Así somos a veces. En un tiempo lo buscamos cuando andamos mal, y en otro tiempo, cuando ya vemos que todo está padre, que todo está bien, otra vez le damos vuelo a la hilacha. ¿No? ¿No suele pasar así? Somos muy inconstantes, muchas veces somos inconstantes en nuestra búsqueda de Dios. Vemos que ya todo está bien, que ya vemos que medio la familia está compuesta y así, y otra vez a darle vuelo a la hilacha. Así decía mi mamá, le das vuelo a la hilacha. Dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová, no dispuso todo su corazón para buscar al Señor. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros de los profetas Semaías y del vidente Ido, en los registros de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. ¿Qué hora es? Caray, ¿a poco ya son las 6? Digo las 7. No, es que está mal esta cosa. Sí nos da tiempo de leer el capítulo 13. Amén. Capítulo 13, el reinado de Abías, segundo libro de las Crónicas, comienza diciendo así. Esto también está en el primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículos del 1 al 8. A los 18 años, el rey Jeroboam, acuérdense, había dos, Roboam
que es que Dios extienda el pueblo, y Jeroboam, que era que Dios extienda aún más el pueblo. Ese es el significado de estos dos nombres. Vamos a ver qué quiere decir el nombre de Abías. Voy. Abías. No. Aquí está. Abías quiere decir mi padre es Jehová. Eso quiere decir Abías. A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Imagínense. Doblaba en número el ejército de Jeroboam al de Abías. Pero vean, aquí hay algo progresivo. Si nos vamos dando cuenta, hay algo progresivo. Desde el último día que leímos, vimos la grandeza de lo que había logrado, todo el esplendor que había logrado Salomón, el padre de Roboam, y ahora lo vemos con Abías. Hay algo progresivo y que va en decremento. No había peleas, no había guerras mientras Salomón estuvo. Todo empieza a caer y todo empieza a deteriorarse por dejar la palabra del Señor. Se empieza a deteriorar, empieza a fallar todo. ¿Qué necesidad había de pelear? Pues dejaron a Dios. Y así es la vida del hombre, que va en decremento. Por eso mi recomendación es esta. O sea, si tú le vas a dejar una herencia a tus hijos, déjales una herencia que de verdad valga la pena. Digo, no es porque las cosas materiales no valgan la pena, porque tu esfuerzo y tu trabajo te costaron, pero hay algo que vale más todavía la pena. Déjales la palabra de Dios como herencia. Incrústala y méteselas aquí entre ceja y ceja a tus hijos, para que nunca se aparten de Dios y para que siempre sigan el camino del Señor, para que en su vida les vaya bien. Así se lo dijo Moisés a Josué. Medita en la palabra, lee la palabra, y todo lo que hagas siempre te va a salir bien. Entonces ese es mi consejo. Así que taladra con la palabra del Señor la mente de tus hijos, para que no tengan que para que nunca tengan problemas, para que sepan cómo enfrentar los problemas de la vida, porque el Señor Jesús dice que tendremos problemas siempre. Pero eso, de que tú estés constantemente hablándoles de la palabra a tus hijos, eso es muy importante, para que cuando venga un problema sepan cómo enfrentarlo y no se líen en batallas. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Así tú me mandas 400, pues ahí te van 800. Y se levantó Abías sobre el monte Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: escúchenme, Jeroboam y todo Israel. ¿No saben ustedes que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos. ¿Cómo eran esos hombres vanos y perversos? Malas compañías. Y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. Y ahora ustedes tratan de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque son muchos y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les hizo por dioses. ¿No han arrojado ustedes a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y los han designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros,
y así sea sacerdote de los que no son dioses, o sea, no están pecando contra la palabra del Señor y no han puesto a los que son ministros del Señor en otros lados. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. A ver, ustedes mandaron a los hijos de Aarón, a los que están de su lado, los mandaron a ministrar en la casa de los Baales, punto. ¿Por qué los mandan para allá? Nosotros sí somos los verdaderos, nosotros sí están haciendo su obra en donde tienen que estar. Los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, pero ustedes lo han dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, es decir, con los shofares, con los cuernos de carnero. Dice, y aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra ustedes. Oh hijos de Israel, no peleen contra Jehová, el Dios de nuestros padres, porque no prosperarán. Pero Jeroboam, que se juntó con hombres vanos, groseros, hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así, delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. No les estaba hablando mentira. Y es que hay gente, de verdad, gente que ve la verdad la ve cara a cara la verdad, y aún así cierran los oídos para no escuchar. Eso pasó con Jeroboam, que escuchando la verdad de lo que estaba haciendo, escuchando la verdad de las cosas, viendo la verdad de las cosas, dice, no me importa. Prepara emboscada atrás de este hombre, de este rey, y ¡pum!, lo ataca. Así es el hombre traicionero, el hombre que levanta chismes. Y cuando digo hombre, estoy hablando de ambos, hombre y mujer. Que por enfrente te dan una cara, pero atrás ya te están apuñalando. Y tú les puedes hablar, los puedes ministrar, los puedes exhortar, los puedes llevar de la mano, puedes estar con ellos en muchos tiempos. Pero cuando un hombre o una mujer tiene el mal en el corazón, llega el momento en que nos va a dar la puñalada trapera, como dicen por ahí. Esto pasó con este hombre, no estoy mintiendo, aquí lo está diciendo, Vamos a resumirlo a nuestra vida. Tú puedes hacer muy bien todas las cosas y estar tomado de la mano de Dios. Podemos estar así, haciendo bien las cosas, estando tomados de la mano de Dios, y la misma gente quizás, la misma gente que tú conoces y que consideras cristiano. No estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia. Yo sé que en la iglesia no pasan esas cosas, en el nombre de Jesús. Pero podemos conocer gente así, que pueden llamarse cristianos, y al final dar la cuchillada por la espalda. Pasa. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Abías, cuyo nombre quiere decir, Dios es mi Padre. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en su mano. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. ¿Qué hicieron? Clamaron a Dios. Una vez más, si tú estás viendo que te están atacando por ambos lados, por frente y por espalda, que ya te quieren clavar la puñalada trapera que decía, clama a Dios. No trates de defenderte con tus propias fuerzas porque estás siendo atacado por ambos lados, vaya. Entonces, clama a Dios. No, es que usted no sabe cómo. Clama a Dios. Él es el único que nos va a librar de todas las batallas. Así dice su palabra. Nos libra de todos nuestros pesares. Si tú miras a Él, dice el Salmo 34, vas a ser bendecido.
Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y otra vez, qué triste, ¿no? Que haya problemas, que hubo problemas entre el mismo pueblo escogido de Dios, Judá e Israel. Qué pena y qué vergüenza que en nuestra casa haya división entre padres, que el padre y la madre se peleen, o que entre los hijos se peleen. Qué tristeza, qué vergüenza. ¿Y a dónde está la palabra de Dios? No nada más con tener una Biblia dentro de la casa, quiere decir que teniendo el libro físico ya los problemas se solucionan. Se puede ver bien bonito ahí en el mueble que tú quieras, abierto ahí en el Salmo 91, 92, no sé en cuál lo acostumbren dejar. Lee la palabra. Versículo 19, y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Y los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en las historias de Ido, el profeta. Yo creo que ya no nos da tiempo de leer el otro capítulo, pero ahí está el consejo. Y yo le pedí al Señor, justo ayer en la noche, y ahorita en la mañana que me levanté a orar, justo le pedí al Señor, Señor, dame un consejo. Dame un consejo para mi vida. Habla a mi corazón. Pero que ese consejo no nada más se quede aquí, que ese consejo sea para todos. Y no es casualidad que estés escuchando y viendo la cara de este hombre. No me veas a mí, escucha lo que dijo el Señor y ponlo por obra, ponlo en práctica, porque Él es el que da el consejo. Uno nada más es el intermediario. Escucha el consejo de Dios. Pon por obra la palabra de Dios. Pídele consejo a Dios. No te dejes guiar por el consejo de los hombres. Pídele consejo a Dios y Él es el que te va a llevar por un buen camino. Él es el que va a hacer que tu casa sea prosperada. Él es el que va a hacer que tus hijos sean prosperados. Él es el que va a hacer todo a favor de sus hijos siempre y cuando no se aparten de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por este consejo. Y como lo digo siempre, Padre, gracias por este maná que nos permitiste recolectar esta mañana, Señor. Permítenos ponerlo por obra este día. En el nombre de Jesús. Que este día, Señor, tú gobiernes en nuestra casa, Señor, pero sobre todo, Padre, que gobiernes en nuestro corazón, para que podamos, Señor, hacer bien las cosas, a través de tu consejo, a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy clamamos por nuestra vida y por la vida de nuestros hijos, así sean bebés o ya tengan 40 años, no sé, Señor, la edad que tengan, Padre. Clamamos por nuestros hijos, bendito Rey de Gloria, y te pido que siempre los tengas ahí, Señor, en tus manos. Que a nosotros nos tengas en tus manos, que nuestra casa siempre esté bajo tu dominio, bajo tu control, bajo tu poder, pero sobre todo, Padre, también bajo tu amor. Que tu consejo permanezca, Señor, vivo en nuestras vidas. Que tu consejo siempre esté, Señor, presente en nosotros. Tu palabra dice, ponlo como frontales en tu frente. Así tiene que estar la palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros oídos, Padre. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra, Señor. Eso trae fortaleza a nuestros huesos, fortaleza a nuestras vidas, Padre. Señor, permítenos ser como tú quieres que seamos, y no nos dejes ser como tú aborreces, Señor. No nos dejes caer, Señor, en esos temas, para que no nos aborrezcas, Señor, porque buscamos tu favor, y no un favor, Señor, por conveniencia, no, Padre, un favor por amor y por humildad te lo pedimos, Señor. Padre, bendice a nuestros hijos, los que van a salir a trabajar, Señor, los que ya están en su trabajo.
Padre, así como salieron con ese mismo gusto, Padre, permíteles regresar a casa, Señor, con ese mismo gusto, Padre. Señor, en tus manos están nuestros trabajos, nuestros negocios, todo está en tus manos, Señor. Bendícelos. Bendice la escuela de nuestros hijos, Señor. Bendice ahí donde van a estar nuestros hijos, Padre, pequeños o ya grandes, Señor. Bendice su escuela, Padre, en el nombre de Jesús. Que nuestros hijos siempre tengan, Señor, la ternura y la inocencia en el corazón, Padre. Que nunca se aparte la ternura y la inocencia de sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Si algún hombre malo, algún hombre inicuo, algún hombre injusto se quiere levantar en contra de nosotros, en contra de nuestros hijos, Padre, hoy clamamos, Señor, a tu bondad, a tu benevolencia, para que no se levante el mal contra nuestros hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Cancela todo sueño, Señor, que venga en contra de la iglesia, que venga en contra de tus escogidos, Señor. Cancela todo sueño, Padre. Cancela toda maldad del hombre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, bendice a mis hermanos, hermanas que estén enfermos, Señor, que estén buscando la sanidad que viene de tu mano, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo bendigo la vida de los hermanos que están llegando, de los que ya pasaron por la iglesia, Señor, de los que van a llegar, Señor. Padre, calla la boca del mentiroso que habla en contra de la iglesia. Calla la boca del mentiroso que habla en contra de tus siervos, Padre, en el nombre de Jesús. No permitas que la gente se pierda, Señor, por las mentiras de la gente, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Bendecimos la vida de mi hermana Tete, la vida de mi hermano Vicente, y de todos aquellos que se vayan a conectar en el nombre de Cristo, que lo vayan a ver después. Bendecimos sus vidas. Lo acerco porque no veo de lejos. Que Dios les bendiga, tengan un buen día. Que el Señor los lleve camino a su trabajo y que los regrese de la misma manera. Amén. Un abrazo muy grande a todos y nos vemos. Hoy es jueves, no, hoy es viernes y pues ya nos vemos el domingo en el nombre de Cristo. Amén. Un abrazo muy grande. Que Dios les bendiga. Bye.